Hoy quiero que observemos y escuchemos claramente lo que nuestra diamante negro Mai Loan nos está diciendo a través de las redes sociales. Vamos con el contenido. Muchos hemos estado pensando cuándo será el día que vamos a poder comprar algo eh, completamente con nuestra moneda y es algo que está pasando, ya muy pronto pasará esto y vamos a poder utilizar nuestras monedas de una forma mucho mejor de lo que estamos pensando que se puede hacer. Mặc dù chúng ta vẫn biết ngay từ đầu, Siempre pensamos cómo se podría llegar a utilizar nuestra moneda, pero nunca llegamos a pensar de cómo se podrá realmente utilizar ahora con toda la cantidad de temas y avances que hemos tenido. trước khi chia sẻ thì Mai Lan trả lời hai câu hỏi. Antes de continuar, quisiera contestar una pregunta que hicieron al interno y es de quién está comprando o cómo funciona el tema de las monedas, quién compra las monedas que nosotros tenemos. Vâng, với câu hỏi này thì thật sự mà nói là Ah, cuando ustedes ven las noticias se darán cuenta que la moneda es mucho más que una moneda convencional, común y corriente. No es un commodity, se pueden hacer muchísimas cosas más. nếu mà chúng ta bán coin Entonces, si ustedes piensan de esta manera que esto es simplemente una moneda de inversión o es un commodity, pues sencillamente no va a haber nadie que tenga el capital para comprar 250 mil billones de monedas. chúng ta cũng thấy trong cái pool thanh khoản của chúng ta Si ustedes ponen la debida atención a lo que es la piscina de conversión, se darán cuenta que en un futuro van a poder hacer un intercambio de monedas de cantidades ilimitadas. để mà đổi được một lượng coin lớn mà một lúc Ok, Mailuan estaba diciendo que para lograr estos objetivos de poder utilizar la moneda y poder cambiar en cantidades ilimitadas, para esto es necesario que podamos hacer que nuestra moneda sea un medio de pago universal. vâng, ăn ra đời để giúp cả thế giới một giải pháp chứ không phải giúp một người mà giúp cả thế giới một cái giải pháp. Nuestra moneda One está aquí para solucionar no solamente un problema personal, sino solucionar un problema a nivel mundial de la población. Vâng, tất cả chúng ta, gần 4 triệu người của chúng ta và còn rất nhiều hơn nhiều như thế nữa. Así que para continuar la respuesta a la pregunta que habían hecho, lo que tenemos es una solución para arreglar muchísimos problemas, no para arreglar problemas personales. Esto es para arreglar problemas a nivel de la humanidad. Và một chặng đường dài chúng ta đã đi qua để giải quyết cái vấn đề về giải pháp này. Chắc Mai Lan sẽ nói tiếp. Y hemos entrado en un largo viaje desde hace mucho tiempo para tratar de darle solución a este tema a nivel universal. Tocaré este tema un poco más adelante, lo ampliaré. Bueno, ¿y qué le parece a ustedes esta información, Juan, como un medio de pago? Se supone que están haciendo algún tipo de convenio con compañías o personas que tienen alto poder económico y, según lo que entiendo, nos van a develar esto en Malasia. ¿Cuál será el grupo económico o los grupos económicos que están detrás de One Ecosystem? Yo siempre le he dicho a ustedes que hay una mano que mece la cuna. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos porque la ocupación de buscar el suministro para resolver nuestras necesidades básicas, como lo puede ser la alimentación, el buen bienestar, como lo puede ser tener acceso a internet, como lo puede ser tener energía eléctrica, un hogar, una vivienda. Todo ese universo de necesidades nos obligan a estar
constantemente buscando el afrecho, por decirlo así, buscando el dinero en la calle, y nuestras perspectivas comienzan a cambiar porque nuestra atención se va en eso, en buscar el pan diario. Ahora bien, hay muchas personas que no han resuelto los 3 golpes de la comida, y esas personas están en una situación más complicada porque quizás pueden comer una vez al día, si acaso, y así es difícil de poder trabajar. En un video que hace escaso 2 días lancé en el canal La Voz de Luxor, que por cierto los exhorto para que se suscriban allí, porque estoy sacando contenidos que no salen en el canal grande. Son contenidos tipo podcast que salen con audio sobre temas específicos. En uno de esos podcasts toco el tema de la Agenda 20 a un espacio 30. Ustedes saben lo que sucede. Como el canal allá no está monetizando, no hay problema, puedo hablar casi lo que quiera. En este canal, que es una empresa conectada con Google y con YouTube, básicamente tenemos una asociación y hay convenios que hay que respetar. Como les decía, con esa agenda se supone que quieren erradicar la pobreza en 6 años y que van a hacer todo lo posible para que eso sea una realidad. Y eso inicia en el 2024. Entonces, nuestra Black Diamond nos está hablando de que One va a ser un medio de pago, que no va a ser un commodity, como lo escucharon en el video de ayer, que Ethereum y Bitcoin son commodities, son materias primas, son tecnologías blockchain nuevas. Nuestro One no va a ser un commodity ni va a ser un asset. Recuerden que la SEC Terminator persigue a todos los productos digitales de dinero que sean un asset. ¿Seremos un token utility? Es la línea por la cual yo me enfoco un poco, ¿no? Pero esto lo veremos en la medida que se comiencen a develar las cosas. Ya nos dijeron que va a ser un medio de pago y que todos vamos a poder utilizar nuestros One. Y que se va a conectar con MetaMask, que va a ser la wallet, diríamos casi oficial, porque se conecta al universo Web3. Y desde MetaMask podemos intercambiar nuestro One con otras criptos que están dentro de allí. Que no vamos a estar en una especie de exchange para entrar en el universo del trading, para que nuestro One sea un sub y baja como lo son otros proyectos. Eso no es la atención del proyecto. El trading para criptomonedas que se presten para eso. One no pretende entrar en ese negocio del trading. Básicamente va a ser un medio de pago. Quiere decir que el valor va a ser estable. Ahora yo los llevo a ustedes a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si en Malasia, y aquí ya entro en una conjetura mía, la compañía hiciera lo siguiente? Como va a venir una gran quema de tokens RC20 en capa 1, porque muchas personas no van a hacer el salto. Muchas personas dijeron, hasta aquí llego yo, ya yo no me como más cuento, ya yo no quiero pagar esos $25 adicionales para llevar mis monedas a Polygon, capa 2, no lo voy a hacer porque ¿para qué gastar $25 si esto no va para ningún lado? Sigue durmiendo de ese lado y vas a perder la gran oportunidad que la vida te brindó a través de tener esta tecnología a tu alcance. Me refiero a la tecnología blockchain. Y tú le dijiste no voy. A los que sí le han dicho sí voy, bueno, prepárense porque lo que les voy a decir a continuación les puede causar un trauma de felicidad. Supongamos que se pierdan miles y miles de One en la quema porque la gente decidió no voy. Allá alguien en Japón
me dijo que hay una socia que tiene 4 millones de yuan y que no los va a pasar, que si él pudiera agarrar esa cuenta y quedarse con esas monedas, él sería un hombre muy feliz. Pero yo le dije, eso no se puede hacer, porque cada quien es dueño de su cuenta, de su patrimonio, de su perfil de identidad, y tú no puedes sacar las yuan. Si ustedes se dan cuenta, mover las yuan ha sido algo como muy difícil, ha sido algo como complicado. Al día de hoy, mover yuans de un punto a un punto B es muy costoso, y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué lo han hecho así? Yo sé por qué lo han hecho así. No lo han hecho tan fácil porque lo que quiere la compañía es que todos los que estén conectados con el proyecto y tengan muchos yuan se conviertan como una especie de bancos en su país. Como yuan va a ser oficializado como un medio de pago, todo aquel que tenga mucho yuan va a tener mucho poder de compra, pero también va a tener mucho poder para ayudar a muchas personas, a un país entero si es necesario, a través de esta tecnología. Yo no soy el único en Panamá que tiene un Power Pack. Aquí en Panamá hay muchos que compraron esos paquetes y yo sé que si han hecho el salto, que espero que lo hagan, vamos a poder ayudar a muchas personas en un futuro, porque si les digo lo que viene, según mis interpretaciones youtubers, supongamos que la quema es tan grande que se pierden millones de yuan de las personas que no pasaron. Ahí les va a quedar el recuerdo porque su oficina va a quedar abierta, pero no van a poder hacer nada con esos yuan allí muertos en capa 1. Porque la blockchain se cierra en capa 1. La blockchain de Ethereum pues no va a funcionar más. Quedamos en la blockchain de Polygon en capa 2. Y la compañía en Malasia nos da la sorpresa de que ya vamos a hacer un medio oficial de pago y nos da información de todo. Y entre ellos dice que producto de esa quema, como se ha hecho una contabilidad, nuestro yuan estaría a un valor de $100 por token. Y allí lo van a dejar por mucho tiempo. ¿Cómo te vas a sentir cuando esa noticia sea dicha? Porque créanme que el yuan tiene que subir de valor. Yo siempre escuché en los pasillos lejanos del viejo proyecto que la idea era que yuan fuera un medio de pago y que costara 100 euros cada yuan. Puede ser que esa realidad esté presente y muy cercana a nosotros. Supongamos que no sea 100 euros, pues, que suba por lo menos a 60 o 70 o 80. Un poco más de lo que está al día de hoy, que es 42,50 euros. Que lo redondeen a 50, pues. Eso puede pasar, quiero decirte, porque como viene una quema enorme, al existir menos en circulación, el valor sube. Y una vez que se ponga ese estándar, yo me voy por los 100 euros. ¿Por qué no? Lo dejan allí por varios años, porque va a ser un medio de pago. Entonces, todo el que quiera buscar un refugio en yuan, porque sabe que yuan está conectado con compañías gigantescas que avalan y apoyan este proyecto, que pueden ser bancos, no sabemos. Entonces buscarán refugio en nuestro token ERC20. Y sabrán que todo lo que esté allí está protegido a ese valor, al valor que nos diga la compañía que va a ser. Ya sea que se quede en 42,50, ya sea que suba 50 euros o que se vaya a 60, 70, 80 o 100 euros. Ya sabremos la noticia sobre este tema, pero yo les digo a ustedes, si ya nos están diciendo que vienen 3 carteras, ¿por qué no lanzar ya los yuan de forma pública? Porque eso es lo que va a pasar, con un valor redondo en 100 euros. ¿No les parece? Sería genial. Sería genial que fuera una cifra así. Vamos a esperar que la compañía nos dé la sorpresa. Esto es un análisis mío, no lo está diciendo nadie, lo estoy diciendo yo, consta, que quede claro en este video. Y esa es mi idea. Escuchando lo que han dicho, pues quizás nos puedan dar la sorpresa con ese valor. Ahora bien, ponte a pensar
¿Qué vas a hacer tú con tanto poder de compra? No cometas el error más grande del mundo, que es salir de tus WAN de una vez y perder la oportunidad de convertirte en un puente para conectar el mundo fiat con el mundo cripto. Espérate un tiempo. Sé que muchos van a poder resolver su flujo de efectivo en este año, Dios primero. Pero espérate un tiempo. Si tú tienes muchos WAN, no los fumigues. Cógelo con calma y vamos a ver hacia dónde vamos con este mega proyecto. Bueno, chicos y chicas, si les ha gustado la información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbete al canal, que es completamente gratis. Nos vemos pronto.